Yo soy Mariana. Yo soy Mike. Te invitamos a que vengas al chismecito con nosotros, donde te contaremos cosas para reír, para reflexionar, cosas que se volverán memorables o quién sabe, solo para que escuches voces mientras trabajas. Bienvenidos a La Magdalena, donde es mejor reírse que dar pena. Comenzamos. Hola y bienvenidos a un miércoles más, un episodio más de La Magdalena Podcast. Gracias por estar aquí. Gracias y muchas gracias por estar aquí. Es que me quedé pensando que iba a decir algo y se me fue. Pero gracias a todos ustedes por estar un miércoles más por acá. Les damos la más cordial bienvenida para todos aquellos que vienen por aquí por primera vez y no saben quiénes somos nosotros. Yo soy Mariana. Y yo soy Mike. Y gracias por regresar o por ser su primera vez. Muchas gracias por estar aquí a ver hoy qué tan intenso se pone este tema, porque creo que si algo ha caracterizado esta temporada es empezar los episodios diciendo, yo creo que este tema va a ser intenso, y si se vuelve. Entonces, usted lo sabe. Así, los que ya son frecuentes por acá ya saben a qué le tiran, ¿no? Como dirían, ustedes entran bajo su propio riesgo porque ya saben lo intenso que esto de seguro se va a poner. Sí. Porque el día de hoy vamos a hablar de este maravilloso tema, que es sobre el fracaso. Tras. Es que sí es una palabra súper fuerte, o sea, es como, creo que durante mucho tiempo es como que medio tabú y es como de las peores cosas que te puedan decir, o sea, decirle a alguien que es un fracasado es como decirle que, o sea, es como lo peor, o sea, lo peor, así como si no hubieras hecho nada en tu vida, entonces sí está muy fuerte. Y es que es muy fuerte porque creo que, o sea, inclusive es bonito porque en esta temporada también hemos discutido y dialogado sobre ciertas palabras que a lo largo del tiempo se han cargado de tanta cosa negativa que, como tú dices, hasta se siente raro como hablar del tema, porque como que uno siente que lo único que hay para hablar de este tema son cosas malas, ¿no? Sí, entonces como que entra esto de que vamos a tratar de darle una resignificación. Posiblemente terminemos aquí los dos llorando, no sabemos, pero sí, como ver por qué hemos hecho o qué ha creado, pues, al entorno de estas palabras y ver que alrededor del tiempo, pues, a veces las realidades son distintas, ¿no? Sí, y justo para empezar voy a leer la definición de fracaso, porque la verdad me gustó lo que decía, y es cierto que sí aportan, no como alguna otra que luego te quedas así de... Así de, Digo, empieza gracias. así, pero se modifica. La definición dice, el término fracaso proviene del verbo fracasar. Este a su vez hace referencia a la frustración, es decir, cuando se malogra una pretensión o un proyecto y el resultado adverso en un negocio. En concreto, se considera que dicho término emana a un vocabulario italiano que se traduce como estrellarse o romperse. Estrellado. Fracasé, soy un estrellado. Ya. O sea, sí, ya veo por qué te agradó. Sí, siento que va más por ahí, ¿no? O sea, si lo vemos como en esos términos, es que siento que antes el término o que alguien te lo dijera era como algo definitivo, ¿sabes? Siento que más que nada eso es como que un poquito el problema, que te lo ponían como una situación definitiva que no iba a cambiar y que ya eso, pum, ya iba a estar marcado, ¿no? Eso te iba a estar siguiendo todo el tiempo. Entonces aquí, o sea, me gusta porque es de que, o sea, es de un proyecto, es como de una etapa. O sea, hiciste un proyecto, hiciste una etapa, lo planeaste, lo hiciste y bueno, no salió como resultado, ¿no? No como tú esperabas, pero eso no quiere decir que pues ahí tu vida se acaba, ¿no? O sea, que ahí no, o que no aprendiste nada de esa experiencia. Y creo que ahí está como que el pequeño detalle con la palabra tal cual como del fracaso. Sí, completamente, porque creo que nos enseñaron a que el fracaso, no como dirías, no tienes que fracasar, tenle casi miedo, y si fracasas no vas a salir de ahí.
¿no? Sí. O sea, como si fuera el final o como dijiste, una casi sentencia de muerte, ¿no? Uy, no, ya fracasaste en esto, ya no puedes salir de ahí, ¿no? Y si lo ves, o sea, obviamente también de esto se trata el tema, pero me refiero que inclusive cuando hay unos fracasos, no sé, amorosos, hay como esta sentencia como de que no, ya nunca en la vida más voy a volver a amar o me voy a enamorar de nuevo, o voy a tener otra pareja, ¿no? Y creo que viene de donde mismo, del mismo manera en que nos enseñaron a nosotros desde que estamos niños, que fracasar es horrible y que si Y fracasas que ya no todo hay tiene que manera ser de salir de perfecto. ahí y que todo debería de ser perfecto, ¿no? O sea, que sí, casi, casi como si todo para arriba, para arriba, para arriba y nunca puede haber un hoyo, no te puedes Ah, no. caer, no hay No, eso manera. no, eso que hay, eso no pasa, ¿no? O sea, no existe, ¿no? Era mucho como de lo que se hablaba antes y como tú dices, es que, por ejemplo, lo que mencionas de las relaciones y así, ok, sí fue como, vamos a lo mismo, ¿no? Fue algo, o sea, no entras tú a una relación porque vas a decir, ay, sí, a huevo, quiero que fracase, Ajá, ya se acabó, yay, ¿no? O sea, que termine todo bien mal, sí, a huevo, ¿no? O sea, no vas con esa intención, pero si no el hecho de ver, ¿no? De que, bueno, si estoy aquí, bueno, no funcionó, o sea, no salió como tú esperabas, ver de que posiblemente en algún punto en la vida puedas coincidir mejor con otra persona o también tú exactamente. trabajes en ti mismo y veas las cosas de diferente manera y que, bueno, ya después, si es tu decisión y si tú así quieres también, ¿no? O sea, volver a empezar con alguien, o sea, que sea que puedas también ver que puedes llegar a otro punto, ¿no? Porque no eres ni el mismo tú, ni es esa misma persona, o si fuera, pues ya están en puntos diferentes o lo que sea, ¿no? Entonces, siento que sí es como eso de que no lo tomemos como algo definitivo. O sea, Sí. ponerle una sentencia definitiva, creo que ahí es cuando ¡pum! O sea, ya, ahora sí terminamos estrellados y ya no Y queremos como que rotos juntar, también. ajá, ¿no? Y no queremos como que juntar esas partecitas porque piensas que ya no sirve, ¿no? Ahorita que Sí. mencionaste lo de roto, hay unas artesanías, o sea, como un tipo de artesanía japonesa, no me acuerdo cómo se llama, pero el chiste es de que reparan como a veces como tazas o vasijas que están rotas y los huecos les ponen como una línea de oro. O sea, les ponen así como, los Wow. pegan como con una línea de oro y tiene un significado de que pues es más bello y de que se regenera y todo esto. Entonces, ¿por qué no nos ponemos esas líneas de oro nosotros, no? Así como decir, Sí. ok, ¿no? Aquí hubo, no sé, una cicatriz, un punto de quiebre, pero eso me acerca a hacer otra versión o a renovarme o a ver las cosas de una manera diferente, porque siento que a veces esto nos puede llevar como a lugares muy oscuros y nos puede emitir mucho juicio sobre nosotros, ¿no? Porque vamos a lo mismo, este tipo de comparativa, ¿no? Que a veces hemos estado hablando de que, ay, no, pero pues es que si fulano, no sé, ya hizo no sé cuánto y ya tiene esto, y bueno, es su camino, ¿no? Sí. También a veces como esas puntas del iceberg, que también hemos mencionado, que vemos ahí como muy superficial, no sabemos qué tanto camino atrás hubo, ¿no? Para llegar ahí. Sí, como Entonces, hemos sí. dicho, creo que también este tema aplica de que solo se ve la punta del iceberg, ¿no? Y creo que en el término este del fracaso creo que sí hay una subjetividad, ¿no? Porque creo Sí, que cada persona lo mide o lo ve desde afuera, lo de los demás, y también mide el suyo propio, ¿no? O sea, sí, porque como tú dijiste, o sea, a lo mejor esta persona ni siquiera lo considera un fracaso, porque a lo mejor dentro de su estructura, él esta persona consideraba que algo podía salir mal y entonces como que era consciente de eso, entonces era como de, es un paso más. Y puede ser que alguien desde afuera lo vea como de que, uy, no, pues ya valió, ya fracasó, ya mejor que se dedique casi a otra cosa, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado a personas decirle a alguien de, ¿y por qué mejor no te dedicas a otra cosa? Porque como que no te sale en lo que te estás como realizando, ¿no? Y digo, ¿por qué? O sea, porque somos así de todo siempre tiene que ser blanco-negro, ¿no? O sea, y no gris,
Porque vuelvo a lo mismo, a lo mejor para esta persona sí podría tener esta conciencia de que algo podía salir mal, ¿no? Porque creo que, así como dices, nadie piensa, por ejemplo, en las relaciones de pareja de, ay, Ujú. va a fracasar, creo que tampoco no nos sentamos conscientemente a pensar en las posibilidades de que esto que queramos hacer pueda salir mal, ¿no? Y como irnos como preparando, ¿no? Porque creo que también nos han enseñado a que si algo haces, tiene que ser perfecto, como ya lo tocamos en el tema. Inmaculado. Ajá, y no puede haber error, y entonces, si no, ¿para qué lo estás haciendo? ¿No? También esa es otra frase que luego solemos escuchar, Y ¿no? es como, güey, o sea, te fijas como que todo el peso que ponen Sí, ahí y es es como, horrible. y es, y es que son como esas veces de, es que no naces sabiendo todo, ¿no? Exacto. Muchas cosas en la vida son de experimentar, Sí, de ver tú también, de conocerte tú cómo reaccionas, qué te hace sentir más seguro, qué te hace sentir incómodo, que dices, bueno, tal vez si lo intento de una manera diferente puede funcionar. O sea, también eso de, como lo que dices de que, ay, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Pero bueno, ¿qué tal que sí? Es la pasión de esa persona, ¿no? Y de verdad quiere cumplir ese sueño y está intentando una manera como de hacerlo, o sea, let it be, ¿no? sí, Porque, porque es que esa es otra, ¿no? De que a veces si nosotros vemos o esperamos más bien como que algo de alguien, pero ni siquiera sé por qué reaccionamos en ocasiones así, porque, pues, es la vida de cada quien. Eh, no pensamos o no procesamos como que lo que le decimos y se lo decimos como en automático, ¿no? Porque sí, según nosotros ayuda para que salga de ese bache, y es así como de, a veces no va por ahí, ¿no? No las personas tienen que o sea, como tú dices, si alguien lo ve como un fracaso, puede ser que tú no lo veas así, ¿no? Tú lo veas más como un aprendizaje y digas, bueno, pues igual de esta experiencia aprendo, ya me di cuenta dónde fue como que el error, ¿no? Lo voy a sí, cambiar, lo voy a modificar y voy a hacer como que un camino diferente, ¿no? Pero siempre cuando nosotros tomamos una decisión, se hacen unas bifurcaciones muy amplias, ¿no? Se abren miles de caminos. Y creo que sí, habíamos estado, o sea, la mayoría de nuestras crianzas, no digo que todas, las que no, o sea, neta, felicidades, qué bueno que lo tienen como así, porque es esto, ¿no? De que tomas una decisión, se abren todos estos caminitos y puede ser que tomes uno, pero bueno, a la manera te quieres regresar y quieres tomar otro, ¿no? O se abren otros por allá. Entonces sí, no es como que el problema es como que ver, la vida como una cosa lineal y que con ujú, eso tienes que vivir toda tu vida. O sea, es que siento que es un peso más grande eso de o sea, ahorita ya que lo estamos platicando, siento que ahora ya me da más miedo el decir toda tu vida que decir fracaso, ¿no? sí. Y justo lo que te quería preguntar es que si en algún momento has tenido miedo a fracasar. Claro, todo el tiempo. Creo que incluso, o sea, cosas que no te animas a hacer es porque te da miedo de que no salgan bien, te da miedo de fracasar, por así decirlo, ¿no? Entonces, y sobre todo con decisiones muy importantes y que a veces, pues, te sientes como expuesto, siempre está como que este miedo de que es que no va a salir bien, ¿no? O sea, también, o sea, ese como juicio que a veces le ponemos a ciertas cosas por lo mismo de que tenemos esta idea de que si vas a hacer algo tiene que ser todo perfecto, si no, no lo hagas, si no, no experimentes, si no todo esto, entonces es como de, ay, te pones a veces estos juicios de, güey, es que no soy suficiente, es que no sé suficiente, es que esto, es que lo otro, y todo en tu mente, o sea, en tu mente ya estás creando todo este caos de fracaso para no hacer las cosas. Entonces, o sea, te quedas ahí como que dejas que este miedo se apodere de ti y no las haces. Entonces o sea, estás como súper triste. Está muy triste porque yo en un punto en la vida dije así como de, no quiero que cuando esté viejita vivir en el hubiera.
en el hubiera, es que si me hubiera traído más, es que si hubiera tenido más confianza en mí, o hubiera hecho eso, que no te voy a decir, ay, si no, yo ya, lo que me avientes, Mike, sí hago todo, te voy a decir que sí, Ahorita lo claro que hago. no. Pero sí he visto como un avance de poderlo ver desde una manera diferente, ¿no? Y sobre todo con las cosas que en verdad quiero, y trato como que bajarle ahí como 3 rayitas. Que pues el miedo va a estar ahí, ¿no? Pero el chiste es como, o sea, el valiente no es como el que no tiene miedo, sino el que a pesar del miedo hace las cosas. Entonces Sí, siento que sí va como mucho al esto de fracasar, ¿no? Siempre que empiezas como un proyecto nuevo, o sea, incluso hasta para elegir la carrera, o sea, siempre es como este miedo de, y si no es como lo de ahí, o sea, como hablábamos con Lizzie, ¿no? O sea, güey, te ponen esta decisión como súper grande a los 18 años y ay, te dicen que sí, es para toda la vida, ¿no? O sea, sí, sí siento como que el sistema es que eso es otra, ¿no? O sea, de que el sistema debería ser más noble, como para que tú tuvieras para el más, aprendizaje. oportunidad de aprendizaje y que tu aprendizaje no se viera limitado ni a cierta edad, ni a cierta escolaridad, ni nada, porque, pues, es que la vida vamos en constante aprendizaje y vamos cambiando nosotros. Entonces, limitarlo simplemente como que ahí, ay, pues, ya hay una etapa, hasta ahí llegaste, hasta ahí te tocó, a ver cómo solucionan lo demás, ¿no? Sí, sí, yo estuve analizando mucho lo de, o sea, lo de el miedo a fracasar, porque me di cuenta que es algo que uno adquiere cuando empieza a crecer. O sea, es decir, no tengo la menor idea, no soy psicólogo, así que diré cosas que a lo Ajá. mejor como las siento y como las razono, ¿no? O sea, no tienen ningún Sí, sí, fundamento, sí. pero me pongo a pensar que cuando uno es un bebé y cuando empieza uno a crecer, hace un montón de cosas sin miedo a qué va a pasar. No sé si me voy a entender, ¿no? O sea, Ujú. porque todo Sí, lo sí, que sí. dijiste creo que son sentimientos con los que todos nos sentimos identificados todo el tiempo y cada vez que vamos a empezar a hacer una cosa, cada vez que vas a tomar una decisión, son todas las cosas que te vienen en tu cabeza, pero no Ujú. es algo con lo que uno nace, ¿no? O sea, no es como que naces ya teniéndole miedo a que vas a hacer algo y te va a pasar algo malo, ¿no? Entonces, se me hace como bien fuerte el que tengamos como bien impuesto todas estas cosas en la cabeza desde que crecemos, ¿no? Desde que empezamos como a crecer, empezamos como a escuchar todas estas cosas a nuestro alrededor, dichas a nosotros mismos o a otras personas, ¿no? O sea, porque pues al final de cuentas, pues puede ser que en la escuela no te lo hayan dicho a ti directamente algo de que, ay, esto lo estás haciendo mal, pero a lo mejor sí la maestra o el maestro se lo dijo a un compañero de una manera muy fea y pues estás ahí escuchándolo, ¿no? Entonces, a lo mejor cuando a ti estés en una situación similar, pues tu cerebro ya lo aprendió y va a creer que aplica para ti, puede ser, ¿no? Entonces, es como muy fuerte porque creo que es un miedo impuesto y que está bien, o sea, que está bien difícil llegar a este nirvana en donde te deje de importar lo que los demás piensan, porque creo que el miedo a fracasar va junto con el miedo a animarte a hacer las cosas porque puedes fracasar. No se puede entender, ¿no? O sea, como que Ajá. va pegado también con el sentido de sentir que no eres suficiente, ¿no? O mínimo me pasa a mí, ¿no? O sea, como que yo digo, a ver, esto que quiero hacer, y luego me hablo a mí mismo y digo, pero a lo mejor no sale bien porque a lo mejor hay otras 4 o 5 personas que lo hacen mejor que tú, entonces mejor es otra cosa, ¿no? Y es como bien fuerte porque es como esta pelea en donde es como probarte a ti mismo primero de que eres suficiente y luego a los demás, pero Ujú. está bien difícil porque es una lucha constante como de animarte a hacer cosas, pero sí me di cuenta en mí que sí tengo grabado mucho de, pero que salga bien, ¿no? O sea, como ya como una sentencia, como decíamos al inicio, de, pues ya si voy a darme el tiempo de hacer esto, pues que salga bien, porque si no, ¿para qué lo hago? Y digo, ¿por qué no lo puedo hacer simple y sencillamente como por el hecho como de Por gusto. experimentar, Ujú. por gusto? Y ya, porque creo que también es cierto que estamos envueltos en que todo lo que hagamos casi casi nos tiene que regresar dinero. O tiene tiene que ser como para mostrarte que eres exitoso. Porque siento Ujú. que, siento que va junto con pedo también el Sí. éxito con el fracaso.
¿no? O sea, que no hay como una manera de separarlos, ¿no? Y que literal es como si, lo hemos dicho muchas veces, que tristemente es como si el sistema te metiera en una cajita de o eres exitoso o eres un O no. fracasado. Y todo lo demás, o sea, todo lo que hay en medio, todo como tú dijiste, ¿no? Como Y todo el el camino aprendizaje y el ajá. camino nada, o sea, nada importa para el sistema, ni para la sociedad, ni para muchas personas. O eres exitoso o eres fracasado. No hay de otra. Y es una Sí. cosa que nos compramos, ¿no? O sea, que uno también se la compra y termina jugando el mismo juego de o soy exitoso o soy fracasado, Mm. ¿no? Sí, sí, sí está, sí, como dices, vienen de la mano y es como toda una situación porque es como echarle más presión a la presión de la presión. Y eso así como de, güey, o sea, el otro día estaba yo ahí navegando por el internet, por el bello internet, y me salió así un TikTok, ¿no? De que deberías al menos de tener 5 hobbies, ¿no? Y yo dije, ah, pues está bien, ¿no? Y luego ya cuando empezó con uno que te dé dinero, uno que te mantenga creativo, uno que esto, uno que lo otro, o sea, como poniéndole esa imposición y era, ¿y dónde está el uno porque quiero? Ajá, ¿No? O uno porque quiero aprender, o no necesariamente porque te agarres un hobby o porque quieras aprender algo, quiere decir que te tengas que dedicar o justificar totalmente a ello, ¿no? Está como, ya ves que el otro día estábamos nosotros aparte platicando de un cliente que iba a ofrecer un curso sí. los horarios eran como cero flexibles, pero no tenía coherencia porque si están abierto al público en general y si lo pones como nada más en un horario donde va a ser como tipo profesionistas de los que, como Sí, de lo esa misma limitas. rama, lo limitas a las personas que nada más quieren aprender, o sea, el público en general, como según tú lo quieres hacer, Ajá, la gente que quiere ¿no? aprender por aprender algo nuevo. Ajá, entonces ya ves que estábamos diciendo eso de que, a ver, o sea, esto no tiene coherencia, Sí, porque si lo estás abriendo al público en general, entonces también debes de pensar que no todo el público en general tiene tus mismos privilegios como para salirse, no sé, a las 11 de la mañana a tomar una clase de 2 horas durante 1 o 2 años, ¿no? Porque sí, no todos es como de que no todos son independientes, muchos tienen sus trabajos y puede ser que estén interesados en el tema, pero no todos tienen como que, ay, este súper patrón que les va a decir, oye, y que va a decir, no, es que soy, ¿sabes qué? Voy a tomar un curso de tal cosa y que te van a decir, bueno, y eso a mí qué me importa, ¿no? O sea, no está relacionado directamente con el ajá. trabajo, claro que no tienes permiso. Entonces, o sea, es como que eso, ¿no? O sea, dices, el sistema te quiere como un ser unilateral que nada Como que más todo, sirves y para ya lo ciertos cosas. discutimos en algún episodio en donde creo que el sistema nos obliga a que todo gire en torno a lo mismo, ¿no? Ajá. Y, por ejemplo, inclusive a nuestra edad podríamos decirlo que podría haber alguien que nos criticara, por así decirlo, negativamente, si decimos de, ay, vamos a tomar una clase, no sé, de macramé, no sé, o sea, algo que no tenga que ver nada. Y así como de, pero ¿para qué Ujú, quieres aprender a hacer? Nomás como un hobby. Que si dices, me voy a meter a clases de un idioma, porque ujú. para Porque los eso, te demás va a ayudar en tu te currículum. va a ayudar a tu Claro que sí, carrera, eso a te va a crecer hacer más. ganar más dinero. Y el otro, ¿Cómo ¿qué? no? Sí, Nada. sí, a huevo. Ajá, el otro eso es como de, ay, pues qué loser, ¿no? Y creo O que sea, ¿por qué entonces, pierdes ahí tu tiempo? entonces creo que esto lleva a que uno se diga no a sí mismo y que uno ni siquiera intente las cosas, o sea, porque uno diría, bueno, en la parte del fracaso, pues ya fracasaste ya, o sea, ya lo que sigue, ¿no? Pero el Sí. problema es que pareciera que el sistema está hecho y la sociedad está hecho para que ni fracases. O sea, es decir, para que ni lo intentes y que el intentarlo ni siquiera te lleve a fracasarlo. No. O sea, porque no te metes a una clase de macramé en donde a lo mejor vas a descubrir que eres horroroso y que no te sale nada y que ni siquiera por justo este propio miedo de decir de, ay, ¿y si alguien se entera que estoy en esta clase y que no sirve para nada? Porque tristemente nos rige tanto esto que es imposible escapar de estos comentarios, ¿no? O sea, a menos de que te escondas y que nadie sepa nunca nada, nada de ti.
Y es muy feo porque entonces, como tú dijiste, o sea, si lo quiero hacer solo por el simple gusto de aprender una cosa extra, o ni cosa extra, o sea, simplemente para distraerme, ¿qué te importa? No, Sí, o o sea, sea, ¿quién no te dice que estés pasando como por un proceso terapéutico y que te haya dicho tu psicólogo, tu psiquiatra, con quien lleves tu proceso, ¿no? Que te haya dicho, oye, y ya a lo mejor no has pensado tomar una clase de macramé porque tu abuelita lo hacía y ahorita estás haciendo un proceso con tu abuelita de que, no sé, la extrañas, sí, falleció, whatever, y ya, o sea, es que no tienes que andarle dando como que explicaciones a todo el mundo por qué haces las cosas. Creo que también estoy en un punto en mi vida en el que estoy así como de, bueno, no quiero estar dando explicaciones de cada paso que doy, o sea, no, porque lo tienes que justificar. Si es sí, bueno para ti, si es algo que tú quieres hacer, o sea, date, ¿no? Porque imagínate qué doloroso sería para esa persona, ¿no? Decir, ay, pues es que, ¿sabes qué? Pues estoy en terapia, la verdad no es una persona que hable tan abiertamente que está en terapia, que nunca ha hablado sobre su abuelita y ahora ya tienen que dar todo esto porque nada más por querer tomar una clase, ¿no? Porque a los demás no les parece útil, porque a los demás no les parece como lucrativo, entonces sí es como de, sí, y ¿qué lo onda con las bueno, así prioridades? de, lo bueno hasta cierto punto es que a nuestra edad, como que, ay, ya soné bien anciano, pero me refiero a que que con más facilidad podemos tomar estas decisiones y incluso poner como estos límites, ¿no? Pero ¿a Ujú. cuántos de nosotros a lo mejor en la secundaria queríamos algo y nuestros papás, por la manera en que ellos fueron criados, no nos lo Ujú. permitieron, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, o sea, como que se rompe este como proceso que hablábamos con Lizzie, que estaría bien chido de poder experimentar, poder conocer, poder entender un montón de cosas, pero como eso no te lleva a ningún lado, por así decirlo, como que hay muchos papás que prefieren, pues, pues no, ¿para qué quieres esa clase? ¿Eso de qué te va a servir? ¿Pintar de qué te va a servir? ¿No? Y digo, y es muy triste porque nosotros, o sea, a nosotros la adolescencia nos pudo llegar a haber pasado y eso es algo que seguimos arrastrando hasta ahora de ser adultos. Y es bien difícil desaprender como el que puedes hacer cosas sin que te lleve a nada, a un beneficio Mm. exitoso, por así decirlo, ¿no? Porque justo tenemos como esta cosa bien arraigada de para qué, si no sirve de nada, no me deja nada bueno, me dijeron que no me dejaba nada bueno, pues yo creo que tienen la razón. Sí, o está como Y eso también que habemos visto, bueno, tú y yo tenemos una amiga que luego a veces no hace cosas, o sea, la pobre aprendió eso tanto en su núcleo familiar de que, ay, ¿para qué voy a hacer? No sé, ¿para qué voy a ir a algo cultural o para qué voy a ir ahí si no me deja dinero? ¿No? Y es así como de, güey, ¿qué pedo? Porque también esa es otra, o sea, de que también el sistema está a veces como que tan podrido que el poder explorar por ahí a veces hasta se puede transformar en un privilegio que no todos tienen, ¿no? O sea, claro, hay mucha gente que, o sea, que está tan llena de responsabilidades, tan llena de cosas, que no se puede tomar como un segundo para decir, bueno, ¿y si cambio el curso? O sea, ¿por qué? Porque, o sea, el mismo sistema no te lo permite, ¿no? Es como de genera, tienes que pagar, tienes que sobrevivir, tienes que hacer esto. Entonces también como que poderte dar un respiro y eso a veces sí puede, en muchas ocasiones sí puede llegar a ser un privilegio, ¿no? Y eso está bien feo porque pues somos personas, ¿no? O sea, somos personas y estamos experimentando un montón de cosas a la vez, o sea, te apuesto que incluso para generaciones, la manera en que nosotros vivimos es para ellos como un fracaso. O sea, sí, muchas generaciones más mucha gente grandes lo puede pensar así. nos ven a nosotros como unos fracasados. No, o sea, porque no tenemos, o sea, no, porque no vivimos igual, porque nuestras prioridades son diferentes, porque no tenemos ya la casa, el carro, el perro, el Sí, matrimonio, los hijos, o sea, no tenemos como todo eso y nos ponemos como que 3 veces o 10 veces más antes de pensar
al tener un compromiso como de esa magnitud, ¿no? Y antes otras generaciones como de, sí, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, sin cuestionarlo, ¿no? Entonces sí está muy fuerte. Y sobre todo porque al final de cuentas, y creo que en eso vamos a estar completamente de acuerdo todos, que pues el fracaso, al igual que el éxito, cuando hablamos del éxito, es relativo. Y entonces, al volverse y ser una cosa tan relativa, el que se quiera cuantificar, me parece la cosa más horrorosa del mundo, porque lo único que nos lleva es a sentirnos mal, y lo único que nos lleva es a antes de hacer algo, no hacerlo. Y es como una cadenita así, sin fin. Y como tú dices, o sea, hay mucha gente que obviamente no tiene este privilegio de tener tiempo primero, luego dinero y luego así, digamos, la lista eterna para poder hacer otras cosas, para poder intentar hacer otras cosas y de quedar casado con lo que ya está dictado. Y si a esto le agregamos toda esta presión de que todo lo que tengas que hacer tiene que salir perfecto y tú no tienes tiempo ni dinero para estarlo perdiendo, por así decirlo, pues no lo vas a hacer y te vas a quedar sin hacerlo nada. Inclusive me dio mucha risa, más bien no risa, encontré una cosa muy curiosa en internet, que hay un evento que organizan, no sé si actualmente lo siguen organizando porque la pandemia... Creo que sí, más o menos sé por dónde el va, de sí. los empresarios. Sí. Que se me hizo muy cool, se hizo bien cool, que es un evento que se hacía, digo, no sé si Que hablan se de sus hace. fracasos, Ajá, ¿no? que hablan de los fracasos empresariales, que porque estaban hartos, o son una parte del sector de empresarios, y creo que inclusive del entretenimiento, así, cantantes, actores y todo, o sea, es como todas las personas que han fracasado, estaban hartos de que en todos estos lugares de conferencias o congresos siempre se hablaban de las historias de éxito, pero no había cabida para el fracaso. Entonces decidieron crear una noche en donde la gente fuera a contar sus historias de fracaso y entonces se sintieran conectadas de que fracasar está bien, porque el fracasar te lleva a otros lados y no significa como no quiero que piensen que es como de, ay, todos lamentémonos de fracaso. No, o sea, cambiar el enfoque y entender que a todos nos puede pasar, ¿no? Sí, sí, sí. Y que en realidad debería ser como algo parte del aprendizaje, ¿no? Porque creo que sí, aparte como de la crianza que nosotros tenemos, también va mucho como al sistema educativo, como dices, tienes tantas oportunidades de hacerlo y ya no, incluso, ¿sabes qué? Me voy a ir así todavía más lejos, como, güey, cuando eran los exámenes y que te da un pavor, o sea, que te da un pavor y que estás de, güey, voy a fracasar, güey, voy a salir mal. Y que ya, o sea, ya hay una clasificación y a ver, porque no es como una evaluación. Y bueno, aquí vemos estos estudiantes que sí la captaron, que sí van por ahí, pero bueno, y los otros estudiantes que no, porque no vemos qué pasó ahí, Sí. ¿no? Ya es como de que, ay, no, güey, ya perdiste tu oportunidad, ya, ¿no? O sea, ya, y en la manera como de aprender es como dijimos, ¿no? O sea, no te puedes equivocar. Entonces, Sí. ¿esto qué pasa? Pues genera como de que esta necesidad de todo el tiempo, ya saber todo, ¿no? Tener todas las respuestas, tratar de ser perfecto, tratar de hacer como todo lo que, incluso todo lo que los demás hacen, O lo que ¿no? los Y demás ese sentido, esperan de mí, lo que esperan ajá, que suceda con esto. Y y es que es como de, es sí, horrible porque al final de cuentas, o sea, me encantó lo de este evento porque es contar los fracasos, o sea, y no es como este vista, y no es con esta nada, lupa que así como luego, de que, no, y no, vamos a exacto, morir no, todos. todos vamos a morir tampoco, pero tampoco de este vista como de fracasé, pero ahora en el nuevo negocio, que luego eso es lo que pasa en muchos lados. No sé si te Sí, pasa sí, que sí, lees sí. historias o de cosas que personas o empresas que fracasaron y que luego lograron hacerlas, pero siempre tienen como este enfoque de que, pues sí, me la pasé muy mal, pero luego lo pude lograr. Y creo que también está chido pues no lo pude lograr y ya. O sea, esta empresa Sí, fracasó, cerró y cambié y hice otra cosa, ¿no? Y no está mal saberlo, porque eso te hace sentir que no hay tanta presión, porque creo que ese es el punto. Al final de cuentas, creo que lo hablamos con Lizzie y también lo hemos hablado mucho tú y yo fuera, que pareciera que tenemos un temporizador que nos está diciendo que el tiempo se nos está acabando para hacer cosas, y por el otro lado, una lista de checks de las cosas que tienes que hacer y las cosas que tienes que lograr. Y entonces el saber que te puedes equivocar y fracasar y que no pasa nada,
y que al final de cuentas, como estas personas que se animan a contar sus fracasos y que me pareció la cosa más maravillosa, así de, me encantaría ir a una, porque creo que sales con otra perspectiva y no con una perspectiva, porque sí lo busqué, inclusive había varios blogs que hablaban de esta como positividad tóxica actual del fracaso, que mucha gente lo maneja de que antes de triunfar tienes que fracasar y es como de no, porque estás en una posición casi como conformista de tu vida y digo no, yo lo que lo veo es que el entender que antes de triunfar a lo mejor puedes fracasar es justo quitarle presión al hacer las cosas y animarte y como tú dijiste, aprender, inclusive no solo aprender de los fracasos, no, o sea, sino aprender en general, o sea, como tú dijiste, y yo siempre estoy de acuerdo, o sea, es bien triste que en el sistema escolar esté hecho de que te califiquen y que te estén que todo el tiempo estés como luchando cuánto sabes, y la realidad es, ¿cuántas de esas cosas nos acordamos? O sea, a mí me pasa de verdad, y no es porque, y no es por ser inculto por ponerle un nombre, sino es porque digo, es que claro, esto y esto, me lo macheteé tanto que ahorita ya se fue a la papelera de reciclaje, o sea que no lo aprendí, o sea, no lo procesé, o sea, solo lo repetí por estarlo repitiendo. Ajá, es que también como que el enfoque no está bien, o sea, no hay, o sea, siento que es como esta imposición de, es que vas a hacer esto, y estás ahí como todo niñito, ¿no? Así de, ay, ¿y por qué? Porque sí, ¿no? Sí. Entonces no hay como que esta explicación así como de, mira, o sea, es que sería como que tan fácil si fuera así como de, así como de, ay, no sé, mamá, ¿por qué llueve, no? Y ya, así como de, mira, llueve porque hay una cosa que se llama el ciclo del agua y así pasa y cuando pasa así, o sea, sí. no te dan como que esa cosa más intuitiva para que tú lo relaciones y que el conocimiento de verdad caiga, ¿no? Entre, exactamente. Y apréndete esto porque sí, y apréndete esto, o sea, está como, también ahí está como que muy cuadrado y no, o sea, siento que, bueno, de seguro te pasó, a mí me pasó, creo que a todos nos ha pasado, que a veces que los profes ni siquiera han procesado, o sea, tristemente. Ni ellos, porque también se lo aprendieron. Sí, completo. Esa información y ya es así como de, tengo como 20,000 años dando esta clase y pues así va la cosa. Así va, ¿no? Y si quieren, bueno. Y ya, y si quieren y si hay cuestionamiento, pues tú eres el que está mal, ¿no? Porque pues así es, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia sería, ¿no? De que que no sé, cuando se hablara en historia sobre las guerras mundiales o algo así, se hablara más como del culto a la personalidad y de cómo está tan mal de que todas las personas depositen todas sus esperanzas en una persona que es igual y que y todo lo que hay detrás del poder y de todo lo que llevan, ¿no? Y que las personas van se adoctrina, el mismo adoctrinamiento y termina en ideologías, en guerras, en cosas que le causan mucho dolor a la gente, ¿no? Entonces, ¿por qué mejor no hacer como que, por ejemplo, en eso no sé, un lado como más humanista de decir, hay que detectar, no sé, como si hay esto en la política o algo así que son focos rojos para analizar y para ver y las consecuencias que hay y luego ya lo conectas, no sé, con la economía o cosas así, ¿no? Pero, Mariana es un mundo utópico. No, pero es que tienes toda la razón. O sea, va por ahí, ¿no? Porque nos obligaron, no hay otra manera de decirlo, a aprendernos cosas apréndete todas las capitales de Europa, y ahorita me sé 4, yo creo, o sea, bueno, obviamente me sé más. Yo era bien mala en geografía. O sea, yo me sé más, pero me refiero que te las aprendías, y obviamente estabas ahí como melolico repitiéndolas, y sí, las aprendías, hacían el examen y las sacabas todas bien, y a la semana siguiente ya no te acordabas de la mitad, ¿no? Y como tú dijiste, o sea, no lo procesas, no se vuelve conocimiento de verdad, que sirva, ¿no? Inclusive, no sé si tú sabías, pero creo que Finlandia es uno de los países que mejor tiene la educación a nivel mundial y su sistema educativo es justo ese, aprende, no hay tareas, dejan que los niños jueguen y se divierten y al día siguiente la maestra les pregunta, tipo así como de, ay, ¿qué hiciste fulanito ayer? Ay, pues ayer saqué a pasear a mi perro y por cierto, había había una oruga y luego había otro animal que no supe cómo se llamaba, ¿no? O sea, la mariposa, ¿no? Y entonces, a partir de las propias cosas e inquietudes de los niños, es
conforme les van aprendiendo el conocimiento. Entonces ya hablan, no sé, de la fotosíntesis, así como tú lo dijiste, tal cual con tu ejemplo de las guerras, es como funciona ya, y tú lo ves y no hay una calificación, porque lo importante es que aprendas, o sea, porque es como para ellos lo importante es que, no sé, de los 6 años a los 9 tú sepas esta cantidad de cosas o aprendes esta cantidad de cosas, y si la sabes, está bien. ¿Qué importa si la sabes más de cierta manera que un compañero o menos? O sea, porque también todos aprenden de manera diferente. Exactamente, y eso es justo. Y hay como esta vista al individuo, que es lo que sabemos que aquí no hay, porque al sistema no le importa, como hemos dicho. No, y aquí hay la clasificación al individuo. Ajá. Porque siempre es como que, es que tú eres un número y tú eres esto. El otro día... 4 de honor, lo que ya habíamos hablado, de todos los beneficios de tener buenas calificaciones. Sí, ¿no? Y más que aquí están 2 cuadros de honor, ¿no? Y que hemos visto que, pues, güey, eso no te sirve como de la gran cosa, ¿no? De hecho, una vez yo sí estuve en una agencia donde sí te preguntaban de cuánto había sacado en la universidad y por qué, y así como, ok, o sea, fue el único lugar, pero en adelante, pues no, o sea, es como de, bueno, tienes tu carrera, está bien, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, el grado como de presión en que está todavía y que genera el sistema sí está muy fuerte. El otro día vi una publicación de una chica que no quería regresar a clases porque el ambiente en su salón era tan pesado que de los 5 días que tenía clases, 4 salía llorando. Ay, no. Y es así como de, porque ella se presionaba muchísimo porque le ponen, o sea, las materias de tronco común se le dificultan mucho, no le gustan, ¿no? Ella, o sea, de su carrera quiere como que enfocarse más en eso, y es ahí donde más siente que la juzgan los profes, ¿no? Y los mismos compañeros creen como que todo esto de que, ay, no, es que tú estás tonta, tú estás esto, o sea, la hacen sentir mal, y hacen todo eso, y es así como de, o sea, qué feo que incluso dentro de tu mismo sueño esté esta clasificación de quién sí merece y quién no merece hacerlo. Sí, es que así de todo está mal, es el resumen. No. ¡Yay! Vamos a tirar todo. Pero es que sí, o sea, es que hay un montón de cosas horribles que es lo que te digo, o sea, son cosas que aprendimos de más niño, pero que se siguen repitiendo y se siguen repitiendo, porque al final de cuentas somos estos adultos heridos por múltiples lados, por múltiples cosas, porque nos hicieron sentir que no merecíamos cosas, porque nos hicieron sentir fracasados, porque nos hicieron sentir, y póngale el nombre que le quieran poner. Y entonces llegamos sin saber nada, y son cosas y patrones que seguimos replicando, y está bien difícil, ¿no? O sea, está bien cabrón tener como todos estos conceptos, y que yo sé que todas las personas que nos van a estar escuchando y viendo se van a sentir completamente identificados, porque siento que esto que tú y yo estamos compartiendo, pues inclusive diría yo que es muy generacional, o sea, porque la manera en que fuimos criados tanto, como tú dijiste, en la casa como en la escuela, pues fue muy igual, ¿no? Y que no hay cabida, vuelvo a lo mismo, al equivocarte, e inclusive a mí, como tú, me quedé pensando en lo que mencionabas de que ser cuadro de honor al final no sirve de nada. Es que creo que inclusive te hace conectar menos con el fracaso desde temprana edad, porque estás tan presionado a no fracasar que cuando ya te sucede, no sabes cómo lidiar con él. No, porque es como de, a mí me enseñaron que si hacía esto, me iba bien, porque ahora no puedo salir, ¿no? Y entonces yo te quería preguntar, ¿qué sientes que has aprendido cuando has fracasado? Porque siento, por eso me atrevo a decirlo, que a los dos nos llegó a pasar que tal vez no tuvimos fracasos tan tempranos, porque vivimos rodeados de, vamos a ser perfectos, ya lo hemos hablado aquí, ¿no? De cómo estábamos nuestro cerebro a ser mejor, y la escuela y el 10, y me machateo hasta aunque no aprenda nada, pero me lo voy a machatear para el examen, ¿no? Entonces, eso para mí es más complicado viéndolo ahora de adulto, el decir, es que me perdí la oportunidad de, inclusive le diría así, de gestionar esta emoción desde temprana edad, y ahora de adulto, ¿qué? ¿Me tiro a llorar diario o qué hago, no? Incluso, o sea, viene como todo este castigo
como todo este castigo, como si no sirvieras de nada, o sea, como si todo lo que hubieras hecho en tu vida hubiera valido para puro pepino. O sea, es que sí llega a eso y sí pasa, o sea, sí pasa totalmente. Yo me acuerdo la primera vez que reprobé una materia fue en la universidad, ¿no? En la universidad fue, la primera vez que reprobé una materia y fue así como de, o sea, yo ya sentía que mi vida se acababa, o sea, que no, o sea, no, o sea, unas cosas bien tremendas y no veía como que todo lo que estaba pasando a mi alrededor, ¿no? O sea, todo, venía yo todavía cargando con mucho trauma de muchas cosas, estaban pasando muchas situaciones en mi vida, estaba trabajando, no sé, por ejemplo, ese primer semestre de la universidad y así, entonces y empecé así como un montón de cosas que nunca había hecho en la vida, entonces fue como de, no, o sea, yo ya me sentía así como que, güey, ni siquiera, o sea, si esto pasa, no voy a terminar ni la carrera, ¿no? Y venos aquí, ¿no? O sea, Sí, sí, venos sí. aquí. Y es o sea, como dicen, no tengo como que la oportunidad de gestionar y te sientes avergonzado, porque eso ni siquiera lo comenté en mi casa. O sea, ni siquiera lo comenté en mi casa, no fue como de llegar y decir, oye, mamá, es que voy a repetir una materia. No, o sea, no fue eso porque fue como de, güey, qué vergüenza. O sea, ¿qué van a pensar en mi casa, güey? O sea, no es lo que piensan que yo podría pasar, ¿no? O que podría pasar conmigo. Entonces sí fue como que todo un proceso, o sea, ahora lo veo con algo muy tonto como es repetir una materia, porque pues se Sí. la puede repetir, ¿no? Pero Digo, qué igual acá. fuerte que Ujú. tardaste 18 años, literal, en fracasar. En el hecho de que tenemos tan metido el que no te podías equivocar, el que no podía haber errores, el que tenías que sacar buenas calificaciones, yo casi de 8 para arriba y sacabas 10 mejor, que fueron Sí. 18 años. Y pues claro, te sucede y pues ¿qué haces? Sí, entonces, no, como te dices, no tienes esta gestión, te digo, ni siquiera le dije en mi casa ni nada. O Secreto. sea, fue como, sí, todo ganando como siempre. No, y luego ya después sí les dije, o sea, de hecho, no nomás eso fue el primero, o sea, después tuve un semestre del terror, así un semestre del terror, que me dio ahí una crisis y todo, y terminé como repitiendo como 3 materias, o no me acuerdo si casi como medio semestre, o sea, de las materias que llevaba las di de baja porque ni siquiera iba, o sea, de hecho, o sea, no fue porque no supiera o algo así, sino porque en realidad no tenía ganas de ir a la escuela, ¿no? Y no iba. Sí, y Entonces, o obviamente en sea, esta segunda vez, cuando la comparas con la primera, ya tenías, o sea, te sentías, sí, no sí, diría o sea, mejor, fue como año y pero lo medio lidiaste después, ¿no? mejor. Sí, fue como, creo que sobre todo en ese semestre del terror, fue como, darme como chance también de que no eran carreritas. No, era una carrera, no eran carreritas, ¿no? Ajá. Y más con el sistema que nosotros, teníamos allí en UDG, allí en CUSEA. Yo sé que ahorita ya hay unas carreras que sí es como que las materias que tienes que llevar y ni modo te aguantas, pobrecitos, pero nosotros teníamos esa facilidad de poner como que las materias a la hora que nosotros podíamos, o sea, lo que se te acomodaba, número de materias también y así, y era así como de, es que tengo que ser más flexible conmigo. No Ujú. son carreritas, esto lo estoy haciendo por mí, pero esto ahora ya lo puedo ver, ¿no? O sea, ya después de 10 años lo puedo ver y lo puedo analizar, ¿no? Y después de eso y gracias a terapia me di cuenta de que podía ser flexible con mis decisiones. Si yo tomaba una decisión y después veía que no funcionaba, Te castigabas. que no me hace feliz y así podía cambiarla. Sí. Entonces, cuando me permití eso, creo que sí he encontrado como que otro tipo de paz y otro tipo de cosas. Y también cuando te das permiso de equivocarte, porque todos nos equivocamos en algún punto de la vida. O sea, Sí. neta, no hay persona que no, o sea, que no se equivoque en algo. O sea, porque todos tenemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Entonces, cuando nos vemos como
más humanos, es cuando dices, oye, es que en realidad no pasa nada. Y como lo hemos platicado otras veces, o sea, va a pasar la vida. A veces, no todas las personas que están ahorita en tu vida se van a quedar. Si ellos se quedaron con una impresión de lo que tú fuiste y eso tampoco es tu responsabilidad, porque todos los días estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos y con lo que vamos aprendiendo. Y si ellos se quieren como comprar ciertas cosas, pues tampoco no es nuestra responsabilidad estar allá al pendiente de todo lo que piensan nosotros, de todo lo que esperan nosotros, porque no le vas a dar gusto a nadie. Entonces, es como vive de la mejor forma que tú puedas para ti y sin dañar a nadie, como siempre lo hemos dicho, ¿no? También no es así como de que, sí, voy a fracasar y me voy a llevar a todo el mundo entre las patas. No, entonces, pero si no, si ser consciente de que sí es algo bueno para ti, o sea, pues poder tomar como la decisión, ¿no? Por ti. Sí, yo me siento identificado contigo totalmente porque yo también hasta la universidad, 18 años, por eso me sentí tan identificado. Fue la primera vez que reprobé una materia y fue la cosa más horrorosa del mundo. El sentimiento que le da a uno es como si la vida se te acabara. O sea, como Ujú. si, como dijiste, de ya no sirvo para esto, me voy a salir de la carrera, me voy a poner a vender casi chicles en la esquina porque a lo mejor para eso sí sirvo. ¿No? Pues porque para esto no. Y es muy triste porque a mí me tocó ver a compañeros y compañeras que en la prepa llegaron a reprobar materias, y no diré que el súper relajado, pero veía que lo veían como de un lado más amable y que inclusive hoy recuerdo que a esa edad cuando veíamos las calificaciones, porque después de los exámenes finales en la prepa, literal, ponían las calificaciones pegadas afuera de los salones y pues tenías que ir a ver ¡Ay, ahí si no! pasaste o no ¿En pasaste. serio? Entonces ahí veías las caras de pasé, no pasé, lo que sea, ¿no? Y cuando veías a gente que reprobaba y que tenía que hacer o la materia dependiendo o un El examen extraordinario. extraordinario, lo que sea, dependiendo de cada caso, yo llegaba a pensar de, hoy no, ojalá nunca esté en sus zapatos, pero hoy reconozco que venía de este miedo que me daba el sentir qué va a pasar cuando me suceda. Y cuando me sucedió fue horrible, o sea, me acuerdo que literal, decírselo a mi mamá primero fue muy difícil porque me daba miedo el que para ella fuera como este sentimiento de es lo único que tienes que estar haciendo en tu vida Ajá, y y cómo que no lo estás reprobaste. haciendo bien, Y no lo quería ¿no? abordar, por más de que sí era así, no quería abordarlo de el maestro tiene la culpa, porque en realidad mucha culpa sí la tuvo, pero también quería como responsabilizarme, ¿no? Y entonces me acuerdo una noche con insomnio, así sin poder dormir, planeando qué hubo les iba a Ay, decir, no. y que hoy lo veo hacia atrás como dijiste y digo, qué horrible, o sea, si me hubieran enseñado cómo lidiar con estas emociones negativas y no a disfrazarlas de tú siempre vas a ser el perfecto, que todo le sale bien, no tendría que estar sintiéndome mal y solo tendría que estarlo viendo como una cosa más, como de que, como dijiste, o sea, al final de cuentas tomé la materia de nuevo y cuando la volví a cursar me fue mejor y aprendí Ajá, mucho, la y verdad. aprendes, ajá. Y cuando hice la segunda, o sea, la segunda parte de la materia, que era Matemáticas 2 me fue súper bien y me sentí así, ganando como siempre, y que me pude ahorrar toda esta noche de insomnio y todo este dolor, porque era así como lo sentía, por una cosa que no valía la pena, pero que yo sentía que era el fin, porque era como el primer como fracaso, ¿no? El segundo fracaso que hubo en mi vida fue, no diría más fuerte, pero lo viví más por la manera en que todavía mi cerebro pensaba Y y lo está fue, procesando. ajá, cómo lo procesé, que fue la vez que me despidieron de un trabajo, porque era el primer trabajo que yo tenía y me despidieron. Y entonces mi cerebro lo tomó como que, y lo Ay, diré no tal cual, sirvo. ajá, literal. Fue como de, si ni siquiera puedo hacer este trabajo que es una porquería, en esta empresa que es una O sea, ni empresa siquiera, horrible, si estaba yo en ese trabajo que ni me gustaba, ajá, nomás estaba por nomás, y me corrieron, no mames, ya valió, ajá, ¿no? O sea, y que la empresa es una porquería, como ellos me corren. O sea, significa que no ajá, sirvo para ajá. esto, ¿no? Y fue Ujú. una espiral como de cosas que me llevaron a una época oscura de mi vida.
Pero hoy lo veo y digo, es que claro, o sea, nunca en mi vida me habían corrido un trabajo. ¿Cómo iba a gestionar todas estas emociones? Como al mes, te digo, o sea, al mes siguiente platiqué con alguien como de todas estas cosas y recuerdo que las vi desde otro lado y hasta me cagaba de risa. De, pues claro, o sea, si de todos modos este trabajo ni me gustaba, ¿por qué me afligí? ¿Por qué me sentí mal? ¿Por qué me llevé a este lado como tan oscuro? E inclusive me acuerdo que como a los 2 días de que pasó, tuve la oportunidad de platicar con otra amiga que ya es más grande que yo, y se reía de mí, porque me acuerdo que o sea, se reía de mí en el hecho como de, como, o sea, no burlándose, pero más bien como viendo cómo me estaba ahogando en un vaso cuando era una cosa súper chica y que ni siquiera era la única vez en la vida que probablemente me fuera a pasar. Y entonces como que cuando ella entendió que sí era importante, o sea, que sí me estaba afectando a mí, como que Ajá. me dijo todo esto que estoy diciendo, y fue como que mi cerebro hizo como el primer como clic de decir, claro, o sea, no es la primera vez que me va a pasar. O sea, que puedes, ajá, porque Y esto no también está como que mal. va ligado al rechazo, Ajá, ¿no? exactamente, iba ligado Esto al también como rechazo, al a mi rechazo. herida del rechazo literal. Entonces, Mm. pero es padre hoy ver hacia atrás al ver estas cosas que ocurrieron, no sé, hace 5, 6, 7 años, y verlas con otra perspectiva, de verlas como aprendizaje, ¿no? Porque creo que al final de cuentas lo que yo me quedo de estos fracasos que yo tuve fue el aprender que el error está bien, que el Mm. equivocarse está bien, que inclusive está, como dirían, está fácil, más bien, está bien caerse, pero está mejor levantarse y ver qué aprendes de esa caída y darte chance de entender cómo procesas tú las cosas y ser amoroso contigo, ¿no? Pero creo que hoy en día, creo que, no diría que sé manejar mejor el fracaso, pero sé que cuando me llegara a pasar o me llega a pasar actualmente, lo veo desde otro lado, en que sí, a lo mejor un día estás mal, pero ya el que sigue ya, no, ya no estás ahí con ay, 3 días intentos mal, guardándolo como secreto de Estado, ¿no? O sea, ahora ya como que Sí. uno lo ve desde otro lado en donde dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tendría que estarme afligiendo por esto que es algo hasta normal que le pasa a las personas? Y que todos experimentamos en nuestra vida, en mayor o en menor grado, ¿no? O sea, inclusive por ahí leí que hasta la persona más exitosa que nosotros podemos pensar tiene un montón de fracasos que ni siquiera sabemos. Y que, y como dices, o sea, al final del día son aprendizajes. O sea, dejémosle de poner como que este rollo tan negativo a la palabra, como habíamos dicho, sino como que tomámoslos como aprendizajes, como parte de la vida. Que a veces sí va a haber unos que no se sientan tan chidos y que, como dices, en el primer momento que te pasa es como que se te cae el mundo, que también eso es normal, ¿no? Permitirnos eso de que se nos caiga un poco el mundo, de ver una perspectiva diferente, también eso está bien, ¿no? Es parte de eso mismo, ¿no? Y como tú dices, aprender a levantarte y decir, ah, bueno, esto, esto va como que allá a la canastita, ¿no? Sí, o sea, creo que es cambiarlo el enfoque y verlo justo como aprendizaje. Y yo sé que luego la gente va a decir de que, ay, estos luego dicen cosas ay, como si fuera la cosa más fácil del mundo. No, o sea, inclusive No. lo decimos desde el punto de vista que ya estuvimos ahí y que entonces Sí. hoy, si fracaso, yo, primero, obviamente te sientes mal porque es parte, o sea, no creo que nadie que fracase sea como, Sí, así como, fracasé, era lo que yo ¡vamos! esperaba. No, para nada. Ajá. Pero el punto es cómo lo vives. O sea, ya fracasé, sí me voy a lamentar, sí me voy a echar mi lloradita, pero le sigues y ves que puedes sacar de bueno de eso, ¿no? O sea, muchas historias de éxitos que uno puede ver o leer están basadas en que, ay, fracasé en esto y entonces gracias a ese fracaso aprendí que tendría que echarle más ganas o aprender más sobre este rubro para que ya no me fuera a volver a pasar. Y creo que eso es lo importante. Creo que lo importante es qué sacas de los fracasos o de tus no éxitos, por así decirlo, Ajá, sí, no, no de tus para ver qué grandes sacas. Ajá, sí, ¿no? O sea, es que imaginémonos esto. A Steve Jobs lo corrieron de su propia compañía que fundó, gente. O sea, lo corrieron de su propia compañía que él fundó, a Steve Jobs. O sea, que
O sea, y aún así, él intentó como que hacer las cosas, y aún así después lo volvieron a buscar, y ya gracias a eso, Apple es lo que es el día de hoy, Sí, ¿no? Pero para eso él también tuvo que pasar por un proceso, ¿no? Entender ciertas cosas, de que decir: "A ver, güey, ¿por qué me corrieron de mi propia compañía?". O sea, ¿no? ajá, También que exacto. tengo como que yo ahí, ¿no? O sea, también como ver eso, porque no todo siempre es como las cosas que hacen los otros, ¿no? Sino también, como dijo Mike, responsabilizarse y ver pues también nuestra parte, no de culpa, porque también siento que ahí es de esas palabras, "Ah", ¿no? Que te avientan, pero sino como esto de, ok, creo que hay algo por ahí que tengo que trabajar, ¿no? Y tengo que hacerlo, pero así como de, güey, si Steve Jobs lo corrieron de su propia compañía, o sea, Ya después imagínate de que eso, cualquier cosa que nos suceda a nosotros sí, 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 o no es sea, tan y grave. aún así ajá, y aún así él regresó y cosechó muchísimos éxitos ahí en Apple. Entonces, o sea, la vida da muchas vueltas y está lleno de posibilidades. Por ejemplo, algo que me llamó muchísimo la atención de lo que comentaste la vez que te despidieron de este trabajo, fue como de, o sea, hasta tú lo dices, ¿no? O sea, era un trabajo feo. O sea, era un trabajo Sí, feo que no te hacía feliz, era una compañía fea, una ajá, compañía guacala, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando sí. estuviste ahí y es así como de, y si mejor lo ves como de, okey, me corrieron, pero, pues, de todas maneras no era como que yo quisiera estar ahí, ¿no? Y después tuviste otras experiencias, y has tenido experiencias mejores, ¿no? Sí, Y decir, bueno, pues, a la mera eso fue como para darme cuenta que no debo tampoco yo de permitir estar en esos lugares, y ¿no? Y que creo que también ujú, lo que pasa, y creo que va ligado ya, ahora sí como para cerrando el tema, es que también, o sea, los fracasos te golpean en el ego, porque nos han enseñado que como siempre es ganando como siempre, pues no puedes fracasar. Entonces, yo recuerdo que en ese momento justo sentí que era como, no, era como de, no, pero el que tenía que haber renunciado era yo, ¿no? fui O sea, yo, como que yo tenía que decirles que no, ustedes empresa estúpida. No, porque fea. ustedes me rechazan a mí, ¿no? Y como Ujú, tú dices, ya hoy yo lo aprendí, ya lo veo de otro lado, como de decir, ay, si todos ni quería estar ahí, pues da igual cómo haya sucedido, quién haya corrido, o sea, cómo se ha dado el hecho de que el término laboral, así, la terminación laboral, no importa cómo haya sido, entonces quería irme, entonces, o sea, ¿por qué me conflictúo? Pero justo es porque como te pega en el ego y no lo sabes gestionar, no nos así enseñaron y es. todo lo que ya dijimos básicamente, ¿no? Y ya para cerrar, quiero leer una frase que me gustó mucho y que tiene que ver con todo lo que dijimos, pero sobre todo creo que con la última parte, que dice, el fracaso no es lo opuesto al éxito, es parte del éxito. Muy bien, Y yo estoy de creo que acuerdo. si lo vemos así, todo caminará de una manera más positiva y veremos el fracaso solamente como, hay algo más que sucedió, casi casi como de, llovió o no llovió el día de hoy y ya, que eso no va a determinar nada más. Sí, 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 sí. La verdad sí estoy totalmente de acuerdo. Verlo como parte del camino y como y a veces, o sea, imagínese si lo vemos así como que puede ser que nos puede dar hasta cierta ventaja, porque tú ya experimentaste unas cosas que los demás Que no. los Entonces, demás la no. próxima vez que estés en una situación ahí, lo puedes gestionar de una mejor manera. Entonces, hay que quedarnos con eso también. Y muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Ustedes saben que nos hace muy feliz y también nos acompañan en nuestras queridas redes sociales, que es Facebook, Instagram y TikTok. Y nos estamos escuchando en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Y Y nos pues estamos viendo en YouTube. nos vemos el próximo miércoles. Bye. Gracias.